Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar desde el capítulo 35, versículo 30 al 35, hasta el capítulo 36, versículo 1 al 7. Y nuestro tema de hoy es la frustración del no dar para la obra de Dios. Y cuando hablo de este tema del no dar, recuerden que la obra de Dios en toda la historia, desde Israel hasta el tiempo de Jesús, la iglesia en el libro de los Hechos y el desarrollo de la iglesia en las epístolas, siempre han resultado, o mejor dicho, ha sido el resultado también de los asuntos financieros o materiales, porque la obra de Dios necesita financiamiento. Obviamente que tenemos dos extremos, ¿no? El extremo de que hoy, bajo esa pseudo teología de fe y prosperidad, los lleva a la ambición, tergiversan la palabra, tergiversan la escritura diciendo que tu ofrenda, tu dinero es la semilla y esa semilla pues va a producir 30, 60 y 100 por uno y Dios está obligado a devolverte ese 30, 60 hasta 100 por uno. Eso no tiene un sustento bíblico, es más, Jesús dijo que esa semilla es la palabra de Dios y no es tu dinero. Bajo el otro lado tenemos un extremo también a veces de coercionar, ¿no? Con Malaquías, el capítulo 3, donde dice, seréis malditos con maldición porque no estás dando, estás robando a Dios, un término tan negativo que las personas dan bajo coerción o miedo. Y obviamente hay otras personas que simplemente no quieren dar porque buscan excusas y dicen, oye, el diezmo, la ofrenda, o el diezmo no es del Nuevo Testamento y ahora no hay que dar, y al final el diezmo es un engaño, el dar es un engaño, por todos esos problemas que se presentan por la televisión o las redes sociales, las personas quieren tener este deseo de no dar. Pero sabes, cuando tú no das, y si eres hijo de Dios, para ti te estoy hablando, más adelante va a haber una frustración. ¿Y de qué se trata esto? Pues vamos a ver en este párrafo. Vamos a orar y continuamos. Señor Jesús, te quiero dar gracias en esta hora por tu palabra, porque nos permites estudiar versículo por versículo. Y es a través de esta historia que sucede con el pueblo de Israel, en la forma en que tú quieres relacionarte con tu pueblo, que hoy podemos aprender principios para nuestra vida. Que tu gracia esté con nosotros y usa mi vida para compartir de tu palabra en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se están conectando a las redes sociales. Hoy vamos a hablar Éxodo 35, versículo 30 al 35, hasta el capítulo 36, versículo 1 al 7, donde vamos a hablar sobre la frustración del no dar para la obra de Dios. Recordemos un poco. Todos estos eventos vienen desde el año 1525, donde Moisés está en el palacio del faraón, hasta el año 1485, que Éxodo nos va a narrar 40, o sea, son los primeros 40 años del nacimiento de Moisés. Y luego vamos a ver que Aarón en Egipto está desde el año 1528 hasta el año 1445. Son 276 años entre la muerte de José y Aarón. Los siguientes 40 años, en la parte de abajo aparece la fecha de los años. Moisés está en el exilio en Madián porque el año 1485 aproximadamente Moisés mató a este egipcio y tuvo que huir a este desierto hasta el año 1445. Y ahí es Tutmosis III, el faraón de la opresión, que por 400 años estuvo ahí el pueblo en Egipto y fue su gobierno hasta el año 1450. Los siguientes 40 años de peregrinación fueron en el desierto y estamos en esta época del 1445 al 1405. Si deseas conocer más qué sucedió desde el 1525, todo está grabado en el YouTube. A eso se lo conoce como el Éxodo y Aarón es el primer sumo sacerdote y Amenofis II es el faraón del Éxodo en este momento. Israel ha salido con casi 2 millones de personas o más probablemente de Egipto, con joyas, con comida. Se encuentra en Sinaí o en el monte Horeb con el Señor. Moisés va 2 veces por 40 días. 2 tablas, la primera tabla o las 2 tablas, los 10 mandamientos, fue roto cuando el pueblo se sumergió en la idolatría y ahí siguen meses, aproximadamente ya pasó más de un año y ahora regresa con la segunda tabla y
ya tenía la idea de lo que era el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo medía aproximadamente en los costados o en las partes de frente y posterior 22 metros 50 y en los costados medía 45 metros o 100 codos o 50 codos, y a la parte delantera se le llamaba el atrio. Ahora tengo un plano donde vemos que en el atrio estaba el altar de la ofrenda quemada, lo que se llamaba el lavacro o la fuente de lavada, y era el tabernáculo, como decir, una tienda alrededor de otra tienda, ¿no? Y estaba el lugar santo, entrando estaba el candelabro de oro, estaba la mesa de los panes y también el altar del incienso. Más al fondo estaba el lugar santísimo, que vendría a ser el lugar donde estaba el arca del pacto o el propiciatorio, y ahí se guardaba los 10 mandamientos, una olla o una jarra con el maná que habían conocido en el desierto y la vara de Aarón. Ahora, si vamos a mirar un poco el atrio, como les mencionaba, tengo una imagen en 3D que está abierto donde se ve el orden, ¿no? El altar del sacrificio, el lavatorio, ese es el lavamanos, y luego tenemos el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí dentro estaba el incensario y el arca del pacto, si tú lo puedes ver. Todo esto Dios le había dado los planos a Moisés, pero ahora lo van a poner en acción. Hasta ahora, a modo de introducción, vamos a entender y comprender, hermanos, por qué Dios quería un tabernáculo, una tienda. Porque, ¿saben? Israel había pasado tanto tiempo en Egipto y habían conocido solo dioses de oro, de madera, de objetos de oro. Y Dios les dijo en Éxodo el capítulo 20, que ya está grabado, como les dije, suscríbete ahí al canal de YouTube de Calvary Chapel Arequipa, o puedes ver en la parte de videos de Calvary Chapel Arequipa en el Facebook, que los estudios están hechos y Dios les dice: no se hagan ídolos, imágenes, dioses de ningún material, que sea piedra, hierro, o no, fundido, oro, etcétera, etcétera. Porque Dios quería tener una relación personal con su pueblo, porque Dios es el Dios que es espíritu, su esencia es espíritu. ¿Y cómo podríamos hacer imagen de un espíritu? No tiene sentido. ¿Y cómo podríamos reducirlo a una simple imagen a un Dios tan grande, tan supremo, tan poderoso, tan sabio, tan inteligente? Este es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. O sea, reducirlo a un pedazo de metal que yo lo puedo poner aquí o lo puedo poner allá es una ofensa a Dios. Y Dios se muestra a través de este tabernáculo y se va a mostrar a su pueblo, porque esa es la forma que Él quiere relacionarse. Y ahí vamos a ver el carácter de Dios en el libro de Éxodo. ¿Cuál es el carácter de Dios? Mire, Dios es accesible, hemos visto en el capítulo 24, versículo 2. Dios es glorioso en el capítulo 15, versículo 1. Y están saliendo otros versículos más, todo referente al libro de Éxodo. Dios es bueno, el capítulo 34, versículo 6. Dios está lleno de gracia, versículo 34, 6. Dios es santo, en el capítulo 11, versículo 11. Dios es paciente, capítulo 34, versículo 6. Y miren, Dios se sigue manifestando. Dios es misericordioso, capítulo 34, versículos 6 y 7. Dios es todopoderoso, capítulo 34, 6 al 3. Dios provee, capítulo 15, del 9 al 11. Dios es verdadero, capítulo 34, versículo 6. Dios es inigualable, capítulo 9, versículo 14. Dios es sabio, capítulo 3, versículo 7. Dios se aira o está airado. Tiene muchos versículos en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 20, capítulo 8, versículo 6. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel siempre era un pueblo rebelde y desobediente. Así que Dios, que es una persona, pero que es en esencia espíritu, que es y se muestra en su carácter de esta forma, no quería ser adorado por ídolos, pero sí quería relacionarse con su pueblo a través de una tienda, a través del tabernáculo, para que puedan entender el pueblo cuál es su voluntad y que no debería ser adorado por ídolos. Unos días antes, o sea, en el contexto de Éxodo, el pueblo hizo un becerro de oro pensando que, esta es la imagen de nuestro Dios.
Y ¿se acuerdan la falacia de la idolatría? Porque apenas el escultor o el artesano lo hizo de oro, ellos empezaron a rendirle sacrificios y dijeron, gracias por sacarnos de Egipto. Ellos lo construyen y luego le atribuyen poderes que nunca tiene, ¿no? Y era interesante cuando estudiamos estos versículos que ya están grabados. Pero ahora vamos a ver la construcción del tabernáculo. Así que del versículo 30 hasta el capítulo 36, versículo 4 al 7, vamos a ir viendo. Y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de cada subdivisión del párrafo. Por ejemplo, capítulo 35, versículo 30, hasta el capítulo 36, versículo 1. Recuerden que la Biblia no tenía capítulos ni versículos en sus originales. Entonces, ¿qué nos dice el texto? La construcción del tabernáculo comienza con el talento de los artesanos Bezalel y Aholiab, que sería el título de esta subdivisión del párrafo. Versículo 30. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel, el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. 31. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría. Ojo, le he remarcado, le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. 32. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Versículo 33. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Y el 34 nos dice, el Señor les ha dado a él, como a Aholiab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. Y el versículo 35 dice, el Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Y el capítulo 36, versículo 1, por eso estamos estudiando así, es del mismo párrafo. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor lo ordenó. Miren, hermanos, hasta aquí estamos leyendo, surgen estos dos artesanos con esta gran habilidad y el texto mismo nos dice, Dios les dio la capacidad, Dios les dio ese talento y Dios los llenó de sabiduría, Dios los dotó, diríamos, ¿no?, de una forma milagrosa o espectacular para que ellos puedan hacer. Y esto hemos entendido también en el estudio pasado. Si tú tienes una capacidad, o sea, algo que te distingue de los demás, recuerda, es Dios quien da este talento en su gracia común, en su gracia y misericordia para todos los seres humanos. Y mi profesión, mis talentos, mis habilidades y mis capacidades deben estar al servicio del Señor porque de Él lo hemos recibido. Pero al final de este versículo hemos leído que a pesar de que tenga esa capacidad, ese ingenio, no sé, ¿no?, esa creatividad, ese talento, esa capacidad, como hemos visto, de ser un artesano y poder enseñar a otros, Dios les dice, lo tienen que hacer el santuario tal como yo lo he ordenado. O sea, no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. No es lo que a ti te parece, sino es lo que a mí me parece, diría el Señor, ¿no? Porque algunos podrían decir, no, pero yo le voy a poner este adornito. El Señor decía, no, no es así como lo he diseñado. ¿Qué tal si lo hacemos 1 centímetro más grande? O es que no cabe, o es que... No, 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 específicamente. Miren, y en Éxodo 25:9 dice la palabra, dice, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y esto, hermanos, es una gran verdad y un gran principio que deberíamos nosotros de recordar hasta el día de hoy. Si bien es cierto, la iglesia tiene las directrices de parte de Dios hoy día, así como lo tuvo el pueblo de Israel, las directrices de cómo tiene que hacer la tienda, el tabernáculo o este santuario, hoy nos dice también el Señor cómo nosotros debemos de hacer iglesia.
Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia somos tú y yo y andamos bajo los mandamientos de Dios, no bajo nuestras opiniones. No es lo que si me gusta o no me gusta, no. Los mandamientos de Dios no son sugerencias, hermanos, son mandamientos directos, absolutos, para que sean obedecidos. Y sabes, en Calvary Chapel miramos siempre Hechos capítulo 2, 42. Miren, la obra de Dios se hace conforme al modelo de Dios para la iglesia. No tengo el texto de Hechos 2, 42, pero yo creo que tú deberías de leerlo, abrir tu Biblia, copiarlo. Pero te voy a decir de qué se trata, porque en los distintivos de Calvary Chapel lo tenemos. Son 4 formas que Dios ha dado el modelo para la iglesia. ¿Sabes cuál es? La primera, hay que estar bajo la enseñanza de los apóstoles. Es decir, en todo el Nuevo Testamento encontramos no solo las enseñanzas de Jesús, también de los apóstoles, las epístolas. Ellos se reunían y crecía la iglesia bajo ese modelo, la enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros en Calvary queremos enseñar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Lo segundo que dice era que se reunían para tener comunión, la confraternidad o el amor ágape o los ágapes. Queremos tener esto en Calvary Chapel: confraternidad, koinonía, ágapes. Lo tercero es que se reunían para la comunión, o es mejor dicho, la Santa Cena. Queremos celebrar la Santa Cena siempre y hacernos recordar y ratificar el pacto que hicimos con el Señor. Y lo cuarto es la oración. Los grupos de oración o en los ágapes que tenemos, los cultos familiares o los grupos pequeños, en casas oramos y las personas oran y la iglesia ora. Esta es la forma en que la iglesia crecía, se desarrollaba. Ese es el modelo de Dios. Y no es a tu forma, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y el pastor Chuck siempre decía, ¿no? Cada vez que tú hagas algo para atraer a las personas, tendrás que seguir haciendo lo mismo o algo más extravagante para mantenerlos. Un ejemplo, ¿no? Si tú los atraes con sándwich, vas a tener que seguir haciendo sándwich y comida para mantenerlos. Si no, se irán. Pero si los atraes con la palabra, se quedarán siempre en la iglesia, porque nunca va a faltar la palabra de Dios. Si los atraes con diversión, vas a tener que seguir haciendo diversión, y el día que no haya diversión, muchos desaparecerán de la iglesia. Así que recordemos, ese es el modelo de Dios para la iglesia. No hay más otras explicaciones. Hay un curso que se llama Crecimiento, ¿no? Cómo atraer más personas. Y algunos piensan que la iglesia debe ser cool, debe ser chévere, peace and love, y así tenemos que atraerlos más. No hablemos tanto del infierno, hablemos del amor, no por peace and love. La verdad es que esa no es la forma de que nosotros podamos hacer la obra de Dios. La obra de Dios se hace de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra y lo ha manifestado. Lo dijo a Israel y nos dice a nosotros como iglesia. Ahora, capítulo 36. Versículo 2 al 3. La construcción del tabernáculo comienza con las ofrendas sagradas del pueblo. Dice el versículo 2. Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Joliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban, miren, ansiosos por ponerse a trabajar. Esto me llama también la atención, este texto, ¿no? Antes de avanzar. O sea, los llama y le dice, ya es tiempo de poner a la obra, ya. Y ellos estaban ansiosos, ya, ¿cuándo me llama Moisés? ¿Cuándo? Ya tenemos el plan, el diseño, ¿no? El diseño arquitectónico, ya tenemos los materiales, ya tenemos todo esto, pero faltaba ahora poner el plan en acción. O sea, había una planificación previa, pero no llegaban a la acción. Mejor dicho, tenían la intención, pero no lo estaban haciendo. Así que eso es lo que les producía esa ansiedad a estos dos artesanos. ¿Cuándo? Y cuando Moisés los llama, dice, ya, tenemos que hacerlo. ¿Y sabes qué es lo que nos enseña hoy? Miren, yo conocí muchas personas, ¿no?, que tienen buenos deseos, buenas intenciones de hacer la obra del Señor, de empezar un estudio, o de empezar una iglesia, o de ir a misiones, de hacer la obra misionera. Me voy a preparar a un instituto bíblico ya de misiones, o me voy a preparar a un instituto bíblico para ser maestro de la Biblia, para pastorear, etcétera, etcétera, pero quedan en buenas intenciones. Si no hay planificación, ¿sabes?,
todo eso quedará un sueño lindo. Hermanos, hay tiempo de planificación en la obra de Dios, porque es muy importante. Más la planificación sin un plan de acción solo se quedará en una buena intención. Eso es lo que va a pasar. Son buenas intenciones. ¿Y sabes por qué se quedan intenciones? Porque no hay un plan de acción. Porque mira, yo puedo tener en este lado 100 sueños, ¿no? 100 intenciones. Y acá tengo cero plan de acción, planificación y plan de acción. 100 por 0, 0. ¿Me entienden? Pero yo puedo tener 10 sueños, ¿no? Vamos a reducirle. 10 intenciones. Y acá puedo tener he planificado 2 proyectos y lo he puesto, tengo 2 planes de acción. Y si yo tengo 10 por 2, tengo 20. El resultado va a ser óptimo, bueno, porque tú puedes tener no solo 100, 1000 intenciones, 1000 sueños, 1000 ideas, 1000 esto. Uy, yo quisiera esto, vamos a conquistar el mundo. Sí, conquista el mundo, pero 0 planificación, 0 plan de acción, no pasa nada y no va a pasar nada. Hasta este momento Israel estaba así. Tenemos el plano, ya hemos estudiado, ¿no? Lo vas a hacer de esta forma, vas a llevar el oro, la madera y todo, y ya. Pero ¿cuándo? Y los artesanos estaban diciendo, hasta Dios nos eligió, pero ¿cuándo, Moisés? ¿Cuándo lo haces? Y ellos dijeron, estaban ansiosos y Moisés los llama y ahora empieza el plan de acción. Versículo 3, y dice, y Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, dice el texto, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Qué interesante, ¿no, hermanos? ¿Cómo es que el pueblo seguía dando ofrendas y ofrendas? ¿Sabes qué, hermanos? Muchas veces el pueblo no dará hasta que se les recuerde o enseñe sobre el beneficio y el propósito de dar ofrendas sagradas a Dios. Porque esto es lo que dice el texto, ¿no? Habían donado ofrendas sagradas, habían dado lo que ellos tenían, esas joyas preciosas para Dios. Era sagrado y tu ofrenda es sagrada. El dinero de Dios es sagrado y lo que le pertenece a Dios es sagrado. En el Antiguo Testamento se establece que el 10%, el diezmo, por eso se lo conocía, es de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿sabes qué? Es mucho más que el diezmo. No solo es el 50%, como lo entregó Zaqueo, la mitad de sus bienes, es el 100% como entregó esta viuda, 2 moneditas y dijo el Señor, ella dio. Porque es todo del Señor. Mi vida le pertenece a Dios. Mis dones, mis habilidades le pertenece a Dios. Mi capacidad de hacer dinero le pertenece a Dios porque Él me da la vida. El aire le pertenece a Dios y me da, por su gracia y misericordia, poder respirar, hermanos. Y es más, nos compró a precio de sangre en esa cruz. Nos compró, porque esa es la palabra redimir, comprar a precio de, y Él no pagó $10 ni 1 kilo de oro, derramó su sangre preciosa, pura y sin mancha, para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo ahora seamos sus hijos. Él tiene el derecho sobre nuestra redención, nos compró del pecado y de las consecuencias de la ley que venía sobre nosotros, que estaba en contra de nosotros, y ahora somos libres de la culpa, libres en todo sentido para alabar y adorar al Señor. Y si entonces Él dio y Él hizo todo esto, pues tenemos que entender mi vida, mi capacidad de hacer dinero, mis habilidades, mi inteligencia, mis ahorros, no sé, son del Señor. Y entonces no es que yo doy al Señor, simplemente de lo que yo recibo, le doy una parte que le pertenece. O sea, soy un administrador del dinero que no es mío, soy un administrador de los bienes que no son míos, porque al final, hermano, cuando tú partas de este mundo, ¿qué vas a llevar de este lugar? Carro, casa, joyas, no sé, tu televisor que tanto te gusta o tu celular, no vas a llevar nada,
Por eso el dinero es una forma de honrar a Dios. La ofrenda es sagrada. Lo que le corresponde a Dios es sagrado. Así que ten mucho cuidado como tú administras y manejas lo que Dios te da. Pero dalo con alegría. Eso, como mire, ellos traían y traían las ofrendas y vamos a ver qué sucede. Del capítulo 36, versículo 4 al 7, la construcción del tabernáculo se excede en ofrendas del pueblo. Dice el 4. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. ¿Por qué dejaron su labor? Versículo 5 dice, fueron a ver a Moisés y le informaron, la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Y miren que lo he remarcado, la gente ha dado más de lo necesario. ¿Te das cuenta, hermano? Ahí vamos a parar. La gente ha dado más de lo necesario. O sea, por eso es que te digo, ellos entendieron, no todos, obviamente porque todo el pueblo de Israel empezó a traer, pero no todos, pero los que entendieron, lo dieron de forma sagrada, con honra, con gratitud, con alegría, como hemos visto en el estudio anterior, y empezaron a traer, y encontraron dicha y alegría en dar, en dar, en dar para la obra del Señor, porque al final nosotros damos para Dios, para su obra, para la extensión de su obra, o para la casa de Dios. Realmente nosotros tenemos que entender eso, dar. Es gratificante, dar es un privilegio, dar es una forma de adorar a Dios. Miren, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13, no lo vamos a leer, pero miren, hay una historia. Jesús estaba con sus discípulos, era el día sábado, el próximo domingo iba a ser la semana, lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Estaba comiendo y entró una mujer, y rompió un perfume muy caro y derramó este perfume, este frasco que estaba ahí, el perfume sobre la cabeza del Señor, llegó a los pies y empezó a llorar y con sus lágrimas y su cabello empezó a lavar los pies del Señor. Este tipo de aceite perfumado se le llamaba de nardo. Y el nardo, ¿sabes qué? Se trataba de un floreo egipcio, una flor egipcia de piedra blanca amarillenta, y su contenido fue hecho con una flor aromática de la India llamada nardo, y era muy, muy caro. Y pudo haber sido el pago para la boda de una de las Marías, o mejor dicho, el salario casi de un año en ese contexto, si no lo vamos a estudiar en profundidad. Y dice el texto, ¿no? Juan nos narra, dice, oye, Judas estaba enojado, diciendo, ¿por qué permite Jesús que ese perfume se le dé a él? Lo hubiéramos vendido, más bien, ese perfume es un desperdicio que lo hayan echado sobre Jesús, su cabeza y el pie, ¿no? O sea, tan caro y lo están desperdiciando. Esas murmuraciones. Después Juan dice, no, es que Judas era un ladrón, pues, ¿no? Se robaba de la ofrenda y él era el tesorero. Entonces, Jesús elogia a la mujer porque le pudo haber costado demasiado caro, porque pudo haber sido todo lo que tenía, o pudo haberlo vendido y realmente podía pasarlo bien todo el año, pero decidió honrar al Señor. Y el Señor dijo, esta mujer está honrando y está honrando mi muerte. Y saben, donde vaya y en cualquier momento se recordará lo que hizo esta mujer. Y si están murmurando que hubieran ganado dinero o plata, porque el asunto no se trata de plata, él dijo, y todavía le van a dar a los pobres. Pobres siempre van a haber. O sea, siempre va a haber, pero honrar al Señor con los bienes es un privilegio, es una honra. Así como el pueblo de Israel venía y traía con alegría. Hermanos, dar a Dios debe de ser con generosidad y por amor a Él y su obra. No por manipulación, ambición o coerción. O sea, no estoy hablándote ahora, oye, ¿no? Manipularte, decirte, oye, tu semilla, como te dije, es 30, 60 y 100 por uno, y algunos caen en esa ambición de esta pseudo teología de fe y prosperidad, ¿no? Voy a dar mis 10 soles y Dios me va a dar al 100 por uno, se va a recibir 1000. Está bueno el negocio, mejor que el banco, así que dice, siembra en buena tierra, y ellos dicen que son la buena tierra, esos predicadores o la iglesia, y pasan y van y recurren a la ambición de muchas personas, y pronto se van a dar cuenta que no resulta,
que obviamente pues van a salir testimonios, ¿no? De decir, mira, yo di, no sé, ¿no? En mi carro y el Señor me bendijo con más carros. Yo di mi casa y el Señor me dio más casas. Y todos dicen, wow, eso es lo que yo quiero, ¿no? Tener más para disfrutar más. Son como los negocios a veces de multinivel, ¿no? Esos negocios de multinivel te invitan, te tratan bien en un auditorio, un hotel exclusivo, bien bonito, te pagan pues, o mejor dicho, pagan por ti para que recibas tu galleta, tus bocaditos, tu refresco y estás feliz porque ¿qué he hecho yo para estar acá? Y me están dando todo y te empiezan a hablar del producto y luego sale una persona y dice, wow, yo no tenía nada y ahora tengo un auto, ¿no? Yo no tenía esto y ahora me he ido a Cancún, me he ido a Centroamérica, a estas playas, porque he invertido, porque he hecho esto y me han dado más y dices, wow, eso es lo que yo quiero. ¿Y cuál es la forma? Pues trabaja en la empresa. En otras palabras, si trabajar en la empresa es invierte, da tu plata y aún no vendas, tú tienes que comprar esos productos para llegar a las metas. O sea, es lo mismo son estos de fe y prosperidad y que al final obviamente te vas a dar cuenta que no funciona. Eso es dar por ese tipo de ambición. Y la otra coerción, ¿no? De agarrar, y si tú no das tu 10ª parte, no eres miembro de la iglesia, no puedes tomar la Santa Cena, no puedes ni entrar a la iglesia. O sea, la Biblia no habla de esto, hermanos. No lo dice. ¿Por qué prohibir la Santa Cena? Porque no diezma o porque no dio su 10ª parte. O sea, ¿me entienden, hermanos? A veces es la coerción, que yo no estoy diciendo que está mal lo que es dar o esto, sino simplemente que a veces llegan a extremos. No todas las iglesias. Por esto hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Con este tema. Y yo te pongo otro ejemplo ahora de Filipenses capítulo 4, versículo 14, 17. Pablo dice, cuando él estuvo haciendo la obra, dice, de todos modos, le dice a la iglesia de Filipos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por lo que ahora atravieso. Miren, Pablo estaba en la cárcel y la iglesia compartió con ellos. 15 dice, ¿cómo saben, filipenses? Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia. Por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. El versículo 16 dice, incluso cuando estaba yo en Tesalónica, que es otra ciudad, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien, y lo he remarcado, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Esta iglesia de Filipos no era una iglesia grande, rica, millonaria, pero sostuvo un misionero. Sostuvo económicamente, no solamente orando, sino en sus gastos. No solo una vez, muchas veces. Y no solo cuando estaba en Tesalónica, sino también cuando estaba en la cárcel. Porque dar a Dios es también dar a los obreros, dar para la obra misionera, dar para el avance de su obra, dar para que la casa del Señor sea construida. En este momento la casa de Dios vendría a ser el tabernáculo y la gente empezó a traer sus ofrendas, sus joyas, el oro, la plata, las telas, las joyas, ¿no? Estas gemas que pedía. Todo empezaron a traer y a traer y a traer. La mujer derramó ese frasco de nardo carísimo, anunciando ahora la muerte y sepultura del Señor. Y el Señor dijo, eso es honrar. Ella está haciendo algo que ustedes ni siquiera lo están haciendo. Y ahora Pablo recordaba a la iglesia de Filipos como una iglesia llena de bondad, porque dio dinero, dio ayuda económica a él. No solamente dijo, voy a orar por ti, sino te voy a sostener económicamente. ¿Sabes? Dar a Dios es eso, por eso dije, no, es un privilegio, que entiendas. No es por interés, no es por ambición, tampoco es coerción. Pablo no agarró y le dijo, oye, tienes que darme, ¿no? Si no eres maldito con maldición. No dijo esto Pablo. No le dijo, oye, si no, ¿sabes qué? No vas a tomar la Santa Cena. No lo dijo. Enseñó la buena noticia, predicó el evangelio, y Pablo va a decir en Corintios, cada uno dé según lo que ha propuesto en su corazón, pero no des de mala gana. No lo des de mala gana. Tampoco des de forma tacaña.
da con amor, da con la bondad y el amor puesto en acción, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios es poderoso, dice el texto, ¿no? Para que sobreabunde, nunca va a faltar en tu casa. Y como ahora dice, ustedes van a recibir una recompensa por la bondad. Por eso yo quiero que ustedes orar por esta iglesia para que reciban la bendición de Dios. Y eso, hermanos, es lo que tú vas a recibir. Que el Señor hable a tu corazón. No seas esa persona sino rígida, dura, porque algunos siempre me preguntan, pastor, ¿y el diezmo es para el Nuevo Testamento? Y a veces su única intención es no dar. No dar. Y yo les explico, ¿no? Y tengo ahí unos videos grabados. Sí, el diezmo no especifica o lo explica claramente en las epístolas para la iglesia de hoy. Pero, ¿sabes? Y les digo, no solo es el diezmo, es el 100%. ¿Cómo? Mejor me quedo con el diezmo, dicen algunos, ¿no? Porque, el pastor me está diciendo el 100%. Sí, pues es el 100% en el Nuevo Testamento. Y si tienes dudas, pues revisa los estudios que tengo en el YouTube explicando más sobre este tema, que no es algo que voy a desarrollar en este estudio. Solo deseo desarrollar que el pueblo de Israel empezó a traer, y en el tiempo de Jesús las personas dieron y dieron. En las epístolas, en el libro de Hechos, la gente y las personas entendieron el gozo, la alegría, el privilegio, la honra, la adoración, que es el dar. Pero ojo, puede suceder esto. Miren, el versículo 6 dice, entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento. Hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Qué bonito sería, ¿no, hermano? Ya tenemos lo suficiente en la iglesia. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas, sus contribuciones fueron más que suficientes para completar el proyecto. ¿Sabes? Los primeros en llevar fueron llenos de bondad, llenos de generosidad, pero habían siempre algunos, porque no era todo el pueblo, no, dice, doy o no doy, doy o no doy, pero si otro da, ¿para qué yo doy? Pero si ya tienen, no, hermanos, o sea, ese es algo entre tú y Dios. Ese es algo entre tu adoración y Dios, y entiende nuestra vida. No somos mayordomos, somos administradores de las cosas que tenemos. Hoy estamos disfrutando de estas cosas, pero mañana quizás no. Así que esto es lo gratificante de que yo pueda dar para el avance de la obra. Y si yo veo que una iglesia está siendo construida, y yo veo que esa iglesia está enviando misioneros, o esa iglesia está mandando estudiantes para el instituto bíblico para que se preparen, o está ayudando a un proyecto social con niños, o está haciendo la obra, yo también soy parte de lo que Dios está haciendo a través de esa obra, a través de esos ministros, a través de esos obreros o pastores que se están dedicando, esos misioneros, a la obra del Señor. Eso es el gozo, la alegría de que yo soy parte de esto, estoy aportando, estoy dando lo que es para el Señor, y veo cómo Dios está obrando, tocando vidas, transformando hombres o mujeres, y ayudando a niños, ayudando pueblos, cambiando y transformando comunidades, como lo que sucedió en nuestra iglesia en el Mirador. De la iglesia de Calvario Equipa sucede el Mirador, vemos familias siendo transformadas, barrios siendo transformados, niños conociendo la palabra del Señor. Y si tú has dado una ofrenda para este proyecto social Wiñaspai, eres parte de lo que Dios está haciendo y vas a recibir las bendiciones que el Señor te dice. Pero da. Pero llega el momento donde dice, ya no necesitamos más. Y ahí está la frustración del no dar. Y yo quería, pero ahora no doy. Y al final no recibo nada. Hermanos, no hay nada más gratificante que ser parte con mis finanzas para la obra de Dios, y no hay nada más frustrante que no dar para la obra de Dios y luego ver que el dinero se va a saco roto. Porque miren, muchas personas, yo estoy en la experiencia que te estoy hablando de construir la iglesia del Mirador, ¿no? El primer piso construimos el techo, y había unas personas que podían dar, pero dijeron, no, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y les ofrecieron a veces en una financiera, en una institución, mira, vas a aportar tanto y tanto te vamos a dar. Al final la financiera se fue a quiebra, perdieron el dinero, etcétera, etcétera. Lo que tú pensabas, decía, yo quiero dar, pero todavía voy a demorar. Al final ese dinero va a saco roto. Y eso es lo frustrante. Y es frustrante que muchas personas dicen, cuando les pasa algo negativo en sus finanzas,
dicen, mejor hubiera dado a la iglesia, mejor hubiera dado a la obra de Dios. Yo quería, pero no lo hice. Pero no te quedes, hermano, con esto. Da al Señor, da a la obra del Señor. El pueblo de Israel, no todos ellos disfrutaron de la bondad y la dicha de dar. Algunos se quedaron, Moisés les dijo, ya no des más, se acabó el tiempo, no des más. Yo quería dar con sus cosas. Que no te suceda a ti, hermano. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, la Biblia nos dice cómo se debe de hacer la obra de Dios en estos tiempos. Hemos visto A, dedicarse a la enseñanza de la Biblia. B, dedicarse a la comunión fraternal. C, celebrando la Santa Cena. Y D, dedicarse a la oración. Eso es tal como Dios quiere, no es lo que tú quieres. Y número 2, las buenas intenciones sin planificación y sin implementar un plan de acción se convierten en sueños bonitos. Número 3, muchos pueden dar para la obra de Dios, pero solo el que entiende el privilegio de ser parte de la obra de Dios con sus finanzas, dará con generosidad y bondad, porque, ¿sabes?, entiende que es su deber y su responsabilidad como hijo de Dios. Y número 4, dar para el avance de la obra de Dios siempre será recompensado por el Dios proveedor. Dios nunca es deudor de nada. Y sí es cierto, el libro de Malaquías dice, ¿no? Pruébeme, verán que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre su casa en abundancia hasta que va a rebosar. Hemos sido testigos en nuestra familia, en nuestra vida, de cómo el dar, cuando damos al Señor, porque al final todo esto es del Señor, casa, lo que tengo es del Señor y lo usamos para la obra y Dios ha sido fiel y nos ha recompensado. Honestamente es la forma de hacerlo. Y he visto muchas personas que han dado y cómo Dios los está recompensando de forma, les llaman de un trabajo, les ofrecen varias cosas. ¿Sabes por qué? Porque ellos están siendo fieles. Y he visto personas que no han sido fieles en el dar y tienen problemas económicos. Así que sopesa las cosas. Es mi deber, es mi responsabilidad dar. Es un privilegio dar y demos en adoración, en honra y demos con generosidad y bondad al Señor. Tu vida le pertenece. Todo lo que tienes le pertenece, simplemente da lo que a Él le corresponde para su obra. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Y como tú traes el tema cada semana, yo sé que hoy estás hablando a cada persona que esté escuchando y los desafías a dar. Yo no sé cómo están con sus finanzas en este momento, porque esto es otro tema de Calvary Chapel. No tenemos un registro de quién da o no da, porque es algo entre ellos y tú. Pero yo te pido, Señor, que toque su corazón para que tengan la convicción, la firmeza, la fidelidad, la bondad y la generosidad de dar. Y es por su propio bien, porque al final tú amas al que da con alegría. Tú bendices también, Señor, como Pablo está diciendo, yo quiero que sean bendecidos. Yo quiero que esa bondad, esa forma en la que dan, sean bendecidos. Y Dios va a hacer que sobreabunde y no nos va a faltar nada. Esto lo dice Pablo. Pablo en el Nuevo Testamento, Señor, y hemos visto tu fidelidad en mi vida, en mi familia y en la vida de muchos hermanos que son fieles en sus finanzas, en dar lo que a Dios le corresponde. Gracias, Señor, por este tema, por hacernos recordar. Y gracias, Señor, por la dicha de ser tus hijos, de ser salvos, por lo que tú has hecho en la cruz y por la dicha de poder tener un trabajo o la misma vida para seguir con el trabajo. Gracias por las capacidades o las habilidades de hacer dinero de mis hermanos, Señor. Pero yo te pido, Dios, para que toque su corazón y que sean fieles en dar. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y obviamente, ¿no? Sí, ahora nunca hablamos mucho de este tema de finanzas, pero cuando la Biblia toca el tema, va a tocar. Así que si deseas apoyar esta obra, pues hay una forma de hacerlo. Te va a salir cómo, hay un email, contáctate, porque no es nuestro deseo ahora, te voy a pedir dinero. No, es algo entre tú y Dios. Nos vemos la próxima.